Hola, buenas tardes. La clase de hoy está destinada a que aprendamos las generalidades del sistema nervioso. Saben ustedes que la autoperpetuación de cualquier organismo presupone la existencia de un complejo sistema que lo autogobierne, que sea capaz de controlar las vinculaciones que este individuo mantiene con el medio exterior. El estado normal donde viven las células de un individuo dentro de cierto rango de parámetros, saben ustedes que se denomina homeostasis. Y para mantener esa homeostasis hay tres grandes elementos que aportan su función para regular y mantener dentro de ciertos parámetros las células que conviven en el medio interno del individuo. Esos tres sistemas son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Cada uno de ellos destinado a tener una función específica, aunque sin embargo puedan superponerse levemente las funciones de uno con otro. Veamos rápidamente cuál es la función de cada uno. A grandes rasgos, el sistema nervioso se encarga de cambios rápidos que ocurren de acción y que con el correr del tiempo se extinguen. Mientras que el sistema endocrino tiene funciones que tardan más tiempo en aparecer, pero una vez que aparecen, su aparición se perpetúa durante más tiempo. Por último, el sistema inmune es el encargado de la evaluación de cuáles son las células normales que pertenecen a ese individuo. Es decir, sería como la policía de las células. Este va controlando que todas las células que están en el medio interno, presenten ciertas características morfológicas. Cuando se desvían de ella, las detecta y las trata de eliminar. Por ejemplo, la presencia de células tumorales, la presencia de células que están bajo el efecto de células tumorales, la presencia de células que están bajo el efecto de agentes infecciosos como por ejemplo los virus o las bacterias. La presencia de cualquier elemento anormal es detectada por el sistema inmune y enseguida pone en juego una serie de cambios que tratan de eliminar dentro del cuerpo. Respecto al sistema nervioso, si queremos dar un ejemplo clásico, es cuando estamos llegando a la parada del colectivo y vemos que el colectivo está llegando antes que nosotros. Y entonces la decisión es salir corriendo rápido para llegar al colectivo. Las células musculares se pondrían a trabajar para producir proteínas que con el correr del tiempo, bajo un estímulo necesario, formen músculo para empezar a correr. En cambio, el sistema nervioso manda una orde muy rápida a través de las neuronas, de manera que esa orden se ejecute inmediatamente y dura el tiempo en el cual nosotros corremos hasta llegar al colectivo. Pero eso en algún momento se extingue y desaparece. Mientras que cuando trabaja el sistema endocrino, un ejemplo clásico sería cuando uno vuela de Buenos Aires a México y se queda durante una semana o 10 días. El sistema endocrino detecta los cambios en la presión parcial de oxígeno que ocurren debido a que viajamos a un lugar que está a mayor altura respecto a donde vivíamos nosotros, y entonces pone en juego una serie de cambios que hacen que con el correr de los días la médula ósea empiece a producir glóbulos rojos y esos glóbulos rojos sean progresivamente liberados a la sangre, de manera que si nosotros estamos más de 15 días expuestos a una presión de oxígeno diferente a la que estábamos donde vivíamos, entonces aumente la cantidad de glóbulos rojos que hay en sangre. Por eso es que los dos funcionan de manera articulada, sin embargo el sistema nervioso funciona de manera rápida y en una duración de tiempo corta, mientras que el sistema endocrino funciona de otra manera, en donde los efectos se ven en general a largo plazo.
Para todos aquellos que se acerquen a anatomía por primera vez, la neuroanatomía tiene un objetivo combinado. Primero, entender cómo está formado el sistema nervioso y segundo, cómo funciona ese sistema nervioso. En este primer encuentro, nosotros trataremos de darle forma a los elementos básicos que le permitan crear tratando de poner los componentes básicos que forman el sistema nervioso. El sistema nervioso funciona de una manera relativamente simple cuando uno evalúa los elementos mínimos que debe contener. Por un lado tenemos dibujado aquí algo que simula un responder cuando le llega un estímulo. Ese receptor es el encargado de transmitir o de transformar un medio físico en un estímulo eléctrico, que será luego transmitido de alguna manera hasta un efector, en donde entre el receptor y el efector existe un procesador, que generalmente está ubicado en el sistema nervioso central. Ese procesador es el que evalúa la información que le llega desde el receptor y es el que termina emitiendo la orden para que los elementos que transmiten la información desde el receptor hacia el procesador, una vez que el estímulo le llega al receptor, en este caso están conformados por un cable que desde el receptor lleva la información hasta el procesador, y una vez que ese procesador transforma esa información que le está llegando, la evalúa, la analiza y emite una orden final, esa orden final es transmitida hasta un efector para que ese efector realice una acción. En este caso, los elementos que van desde el receptor hasta el procesador se denominan componentes aferentes, mientras que los que van desde el procesador hacia el efector se denominan componentes eferentes. En realidad, estos componentes están representados en sí por elementos neuronales. El componente eferente está conformado por una única neurona que se denomina neurona sensitiva, mientras que el componente eferente... Vayamos organizando este esquema básico en algo un poco más complejo, en donde nosotros teníamos un receptor que era el que respondía cuando era estimulado por algún medio físico y el efector que es el que da la respuesta consecuente final a el análisis de la información que le llegó al receptor. Cuando ese receptor era estimulado, entonces la información que recibía ese receptor era transformada en un estímulo eléctrico que viajaba a través del componente aferente hasta un procesador y desde ese procesador la orden era enviada hacia el efector. En este caso volvemos a ver lo mismo que habíamos visto antes, en donde el componente aferente ahora está representado por una neurona, que es la neurona sensitiva, mientras que el componente eferente está conformado por que actúa en este caso como procesador de la información. Y esto lo podemos evaluar en muchas respuestas nerviosas simples que ocurren como en los arcos reflejos. Este esquema básico puede verse en algunas estructuras como por ejemplo en la médula espinal, pero también puede hacerse más complejo, y esto ocurre debido a que el tejido nervioso va evolucionando en la respuesta y en los diferentes estímulos que le llegan, de manera que muchas veces ese cuerpo de la neurona motora no era suficiente para analizar la información, y entonces se requirió de un esquema más complejo. Sin embargo, lo que vamos a evaluar es que los dos elementos primordiales, es decir, el componente aferente y el componente eferente, siempre van a ser los mismos y se van a mantener presentes más allá de lo complejo que pueda hacerse el procesador. En esta diapositiva vemos de vuelta el receptor, el efector
y que cuando llega el estímulo, en vez de llegar a un elemento simple, como era el procesador que habíamos visto antes, llega a un elemento procesador más complejo. Seguramente este procesador es capaz de analizar la información de otra manera, de una manera más compleja, y emitirá una respuesta diferente al procesador que vimos anteriormente. Sin embargo, la respuesta emitida por ese procesador siempre viaja por la neurona motora que habíamos visto antes. Por lo tanto, observen que todo lo complejo que pueda aparecer en el medio entre la neurona sensitiva y la neurona motora va a hacer que se transformen o que aparezcan diferentes estructuras neuronales a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución. Sin embargo, los elementos primordiales que conectan el receptor con el procesador y la información del procesador con el efector son siempre los mismos. El componente aferente, formado por la neurona sensitiva, y el componente eferente, formado por la neurona sensitiva, y el componente eferente, indicado por la neurona motora. Pasemos a la diapositiva número 6. Vamos a tratar de llevar esto a un esquema un poco más anatómico, que esto es un corte de una columna vertebral de un equino, médula espinal, y cómo de ella emerge un componente que se denomina nervio espinal, que por ahora no es importante que conozcamos. Sin embargo, vamos a tratar de llevar el esquema que habíamos visto anteriormente a esta estructura anatómica, en donde vamos a observar el receptor que puede alojarse, por ejemplo, en la piel. Vamos a observar el receptor que puede alojarse, por ejemplo, en la piel, y bajo un estímulo que puede ser un pinchazo o un cambio en la temperatura, ese receptor transforma ese estímulo físico en un estímulo eléctrico, y el estímulo eléctrico es conducido por el procesador, que en este caso se encuentra en el sistema nervioso central. Una vez que la información llega, es procesada, y después la información finalmente es conducida a lo largo del axón de esa neurona hasta el efector que realice una acción. ¿Sí? En este caso vamos a poner los elementos para que lo recuerden. De color amarillo, la neurona sensitiva, que lleva la información desde la periferia hacia el procesador que está en la médula espinal. La estrella de color rojo, que es la médula espinal. La estrella de color rojo, que representa el procesador. Y finalmente la información de ese procesador transmitida a través de ese cable de color rojo que representaría la neurona motora. Teniendo estos dos componentes en claro, ha formado este sistema nervioso. Este sistema nervioso está conformado por distintos tipos celulares, dentro de los cuales hay que caracterizar dos grupos bien separados. Por un lado, la neurona, que es tal vez la vedette del estudio de la neurología, ya que es la célula encargada de transmitir la información. Sin embargo, esta neurona está rodeada por una serie de otras células que se denominan células gliales, que son las células que le permiten a esa neurona tener un microambiente separado de la neurona, tener un microambiente separado de lo que ocurre a nivel del resto de las células del cuerpo, y por lo tanto aislado del medio ambiente al que están expuestas otras células, como por ejemplo las células musculares. De esta manera, el funcionamiento entre las neuronas gliales son las encargadas de mantener ese microambiente neuronal saludable para que la neurona pueda trabajar en condiciones normales. Hoy en día se conocen muchas patologías del sistema nervioso que están originadas en funcionamiento anormal de las células gliales, por lo tanto terminan dando signos neurológicos característicos. Entonces, algo que nos debe quedar muy claro es qué cosa caracteriza a la neurona y qué la hace única. La neurona
es una célula muy particular en cuanto a su La neurona es una célula muy particular en cuanto a su morfología y su funcionamiento. En este caso, la neurona tiene dos características únicas que no tienen el resto de las células del cuerpo. La capacidad de excitarse cuando llega un estímulo eléctrico y la capacidad de excitarse cuando llega un estímulo eléctrico y la capacidad de conducir ese estímulo eléctrico hacia algún lado. Esto hace que las neuronas hayan perdido algunas características en pos de tener este funcionamiento tan particular. Por eso es algo que ustedes no deben olvidar nunca y lo vamos a recalcar. Las neuronas tienen la capacidad de excitarse y de conducir la información eléctrica que les llega. Aunque van a leer a lo largo de la carrera que hay otras células capaces de excitarse, como por ejemplo las células musculares, las únicas capaces de conducir la información son las neuronas. Por lo tanto, recalcamos por última vez la capacidad de las neuronas entonces de excitarse cuando llega un estímulo y a su vez de conducir ese estímulo hacia otro lado. En pos de cumplir con su función, las neuronas han perdido algunas características. Saben ustedes y han estudiado a lo largo de diferentes materias en el secundario o en el CBC que la neurona ha perdido la capacidad de reproducirse. Y esto, aunque a lo largo de los estudios se ha encontrado que hay algunas pequeñas poblaciones neuronales que tienen la capacidad de reproducirse, es en términos generales muy dificultoso que la gran mayoría de las neuronas, una vez que desaparecen, puedan reproducirse sus neuronas vecinas para dar origen a la célula que se perdió. En pos de cumplir su función, la neurona ha perdido un montón de funciones básicas que no puede recuperar. Pero sí podemos observar que en pos de cumplir las imágenes que están viendo, que son fotografías de neuronas reales, las neuronas tienen una gran red de prolongaciones que desde su cuerpo se extienden hasta distintos lugares, de manera que, como si fueran una antena de radio o de televisión, expanden su territorio para poder recibir información en cada una de esas prolongaciones. De manera que las neuronas se caracterizan por tener, por un lado, un cuerpo donde se aloja el núcleo con todo el aparato necesario para que esa neurona funcione normalmente, mientras que desde ese cuerpo se prolongan o se proyectan las prolongaciones. Estas prolongaciones son de dos tipos diferentes dependiendo de la función que vayan a cumplir. Por un lado, tenemos las dendritas, que son las encargadas de recibir periferia hacia el cuerpo. Las dendritas reciben su nombre debido a que parecen digitaciones, porque en general están conformados por varios elementos que emergen desde el cuerpo. Sin embargo, existe otra prolongación que a diferencia de las dendritas es única y en este caso se denomina axón. El axón es el encargado de transmitir la información desde el cuerpo de la neurona hacia otro lado, que puede ser otra neurona o un efector. De esta manera, las prolongaciones quedan conformadas por dos elementos distintos. Las dendritas, encargadas de recibir la información y transmitirla desde la periferia hacia el cuerpo neuronal, y los axones o el axón, encargado de transmitir la información desde el cuerpo hacia la periferia. Por eso se dice que las dendritas tienen una dirección centrípeta, mientras que el axón tiene una distribución de la información centrífuga, es decir, desde el cuerpo hacia la periferia. La neurona representa una tinción histológica hecha con hematoxilina y eosina, en donde se ve el cuerpo de la neurona rodeado de un montón de puntillados de color rosado que representa un montón de proyecciones
de esa neurona y de un montón de neuronas que pueden estar alrededor de ella, y lo que se observa saliendo por el vértice más grueso es el axón. En este caso, el cuerpo de esa neurona corresponde a una neurona piramidal de la corteza o de algún núcleo en donde esa proyección única representa el axón. Sin embargo, la tinción, y eso se debe a que se requieren tinciones especiales para poder observar la forma de la neurona dentro de la inmersión en el sistema nervioso. Esas otras técnicas se denominan técnicas de precipitación y son las que permiten evaluar la forma de la neurona. Esas técnicas se han podido identificar distintas formas de las neuronas. En este caso, las formas de las neuronas están relacionadas a cuántas prolongaciones tienen como primer medida y segundo a la forma que tiene el cuerpo. Por ejemplo, pueden observar en el medio hay una neurona que tiene una prolongación única. Esa neurona recibe el nombre de neurona monopolar y es característica de la morfología de las interneuronas. Si observan hacia arriba a la izquierda, ven una neurona que tiene una prolongación que se dirige hacia la derecha, ven una neurona que tiene una prolongación que se dirige hacia la derecha y otra que se dirige a la izquierda. En ese caso, esa neurona recibe el nombre de neurona pseudomonopolar y es la neurona clásica o la forma clásica de la neurona sensitiva. La neurona que está abajo, que tiene una prolongación sensitiva, la neurona que está abajo, que tiene una prolongación hacia arriba y otra hacia abajo, recibe el nombre de neurona bipolar y es característico de algunos receptores como por ejemplo en la retina o en algunos circuitos especiales puede observarse en la médula. Mientras tanto, el resto de las tres imágenes que hay en la parte inferior corresponden todos a neuronas multipolares. Es decir, pueden observarse que desde el cuerpo se proyecta más de una prolongación. En el caso de las neuronas anteriores, había una proyección y otra que actuaba como axón. Sin embargo, en las neuronas multipolares se caracterizan por tener un montón de prolongaciones que actúan como dendritas y una sola que actúa como axón. En este caso, las imágenes de la izquierda que representan dibujos de distintos tipos de neuronas multipolares, el nombre de las mismas estará dada por la forma del cuerpo de la neurona. La primera neurona, que probablemente ya la hayamos visto, recibe el nombre de neurona piramidal, ya que el cuerpo parece una pirámide, mientras que las neuronas se dirigen hacia distintos lugares como si fuera una estrella. Acompañando a las neuronas, habíamos dicho que había otro grupo celular, que eran las células gliales. No es el objetivo de la clase que ustedes las conozcan todas, ya que las van a ver en otras materias, pero sí es importante que tengan en cuenta lo que habíamos dicho. Especial para que la neurona pueda cumplir su función y estar aislada de lo que ocurre en el resto del cuerpo. De manera que este esquema que vamos a ver ahora les va a dejar una imagen de cuál es la función de las células gliales. En este caso se observan dos neuronas y esas neuronas están separadas de los vasos sanguíneos que están arriba por una célula particular que se denomina astrocito y que hace que todo lo que viene por el torrente sanguíneo no llegue directamente a la neurona, sino que debe pasar a través de los pies de esos astrocitos para ingresar al microambiente de la neurona. ¿De acuerdo? Existen otros tipos de células gliales que a mí no me interesa que conozcan en este momento, pero sí es importante que tengan en cuenta que la neurona no es la única célula presente en el sistema nervioso central, sino que hay otros tipos de células incluidas en el mismo. Espero hasta acá haber sido claro, porque a partir de ahora vamos a ver cómo reconocemos estos elementos que hemos visto hasta ahora. Y acá es importante tratar de reconocer dos cosas. Primero, que a lo largo del desarrollo el sistema nervioso trata de agrupar los cuerpos de las neuronas en distintos elementos,
mientras que por lo general las prolongaciones de las mismas pueden encontrarse a gran distancia. Prolongaciones de las mismas pueden encontrarse a gran distancia de donde está el cuerpo de la neurona originaria. Por lo tanto, cuando nosotros observemos agrupaciones de cuerpos neuronales, vamos a denominar a esa parte de la agrupación sustancia gris. Y esto recibe el nombre cortes de tejido fresco. El acúmulo de neuronas se ve de color gris, mientras que donde hay prolongaciones, debido a que estas prolongaciones en general están envueltas por algún tipo de recubrimiento que actúa como aislante y que se denomina mielina, y la mielina de que en la sustancia gris hay algunas prolongaciones de algunas neuronas, sobre todo dendritas. Cuando hablamos de sustancia blanca, en la sustancia blanca no hay cuerpos neuronales. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema, que es un corte transversal de un encéfalo de canino, pueden observar pueden observar las dos coloraciones que habíamos mencionado. Por un lado, si ven el recuadrito que hay del lado izquierdo, pueden observar que está marcando una sustancia de color gris que hay en la periferia. Esa sustancia gris que hay en la periferia es realmente lo que se conoce como sustancia gris, y lo que podemos reconocer en la imagen agrandada en el microscopio que se ve abajo, indicada con la flecha, es que se observan una cantidad de cuerpos neuronales que ahora podemos marcar con esos rombos que aparecieron. Poseer los cuerpos neuronales recibe el nombre de sustancia gris. Mientras que si observamos el cuadrito de la derecha, está ubicado sobre una estructura de color blanquecino, que si miramos al microscopio, esa estructura de color blanquecino nos permite ver ese tejido de consistencia fibrilar, que parecieran pequeños cables alojados a lo largo de todo el recorrido del tejido, que en este caso representa la presencia de los axones de las neuronas. Los cuerpos de células que aparecen como esos botoncitos violetas, que se ven ahí, corresponden a células de la glía, pero nunca corresponden a cuerpos neuronales. ¿De acuerdo? Ese tipo de sustancia entonces se denomina sustancia blanca. Y esto es importante de reconocer porque a lo largo de los distintos órganos, en el tejido nervioso, la sustancia gris y la sustancia blanca se organiza de distinta forma. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, podemos ver un corte de una porción del sistema nervioso central, en donde teñidos de color violeta se observan los cuerpos neuronales. Si prestan atención en esta estructura que estamos observando, los cuerpos neuronales se ocultan en el centro del tejido nervioso y estos están rodeados en la periferia interna y la sustancia blanca externa. Esto es muy característico de la médula espinal y del tronco encefálico. Vamos a agrandarlo para que puedan observarlo mejor. Ahí pueden observarse bien los cuerpos neuronales ubicados en el interior y la sustancia blanca en el exterior. Y por lo tanto, en esta estructura que estamos viendo, repetimos, la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos un corte de un cerebro humano en donde pueden observar que se invierte la ubicación a lo que habíamos visto antes. En este caso, observen que la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. ¿Sí? Esta organización característica de sustancia gris externa y sustancia blanca interna, que son el cerebelo y el cerebro, en donde se invierte la posición de los elementos neuronales, quedando la sustancia gris externa y la sustancia blanca interna. ¿De acuerdo? A pesar de ello, en la imagen de la derecha pueden observar que tachonados, como si fueran pequeños acúmulos de neuronas, pueden observar en el interior de la sustancia blanca pequeñas agrupaciones de sustancia gris
que corresponden a núcleos del tronco encefálico, no del cerebro. ¿De acuerdo? Muy bien, para esto del cerebro. ¿De acuerdo? Muy bien, para estudiar el sistema nervioso es importante entonces organizarse. Vamos a ver que el sistema nervioso está conformado por dos partes. Una que se denomina sistema nervioso central y otra que se denomina sistema nervioso central y otra que se denomina sistema nervioso periférico. La característica del sistema nervioso central es que está alojado sobre la línea media del animal, en dos estructuras que son el cráneo y el canal vertebral. En el cráneo se ubica el encéfalo y en el canal vertebral se ubica la médula espinal, que son los dos componentes del sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico contiene las conexiones que desde los receptores llevan la información hacia el sistema nervioso central para que las conexiones que desde el sistema nervioso central se establecen con el efector también están dadas a través del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, el sistema nervioso periférico es el que lleva información desde los receptores hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central. Habíamos dicho que el sistema nervioso central estaba alojado en el cráneo y en el canal vertebral. En el cráneo teníamos el encéfalo, que a su vez contiene otros tres órganos que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Como continuación caudal del tronco encefálico, ya fuera de la cavidad de la médula espinal. Pero tanto el encéfalo como la médula espinal son elementos que conforman el sistema nervioso central. Mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por lo que vamos a observar nosotros en anatomía como nervios. Sin embargo, los nervios no son axonales que conectan al sistema nervioso central con la periferia. Entonces, la división para poder estudiar el sistema nervioso periférico se basa en qué tipo de información llevan esos nervios y hacia dónde terminan conectando. Por un lado, vemos que el sistema nervioso terminan conectando. Por un lado, vemos que el sistema nervioso periférico se divide en un sistema nervioso somático o de la vida de relación, que son aquellos nervios relacionados al aparato locomotor que llevan información hacia los músculos o traen información desde la piel, los músculos o traen información desde la piel, los músculos o las articulaciones hacia el sistema nervioso central. De manera que toda aquella información que le permite al individuo relacionarse con el exterior corresponde a la información que viaja a través de nervios de tipo somático. Mientras que otra división del sistema nervioso periférico está conformada por el sistema nervioso autónomo, también denominado visceral o vegetativo, que representa una parte del sistema nervioso periférico que lleva la información en general hacia las vísceras. El sistema nervioso autónomo está destinado a el funcionamiento de los órganos y, como su nombre lo dice, en general, y esto lo vamos a estudiar más en profundidad, sobre todo los alumnos que estudian anatomía 2, este sistema nervioso autónomo realiza acciones levemente separadas de la voluntad. Y aunque esto suene complicado de entender, uno no está pensando en cómo tiene que funcionar su corazón, su estómago o su intestino. En general esa función ocurre de manera autónoma y por lo tanto esa parte de esos nervios que llevan información hacia esos órganos recibe el nombre de sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, en donde vamos a observar ahora sí un esquema dado de color verde y de color violeta. Podemos observar el encéfalo, mientras que ese cordón largo de color celeste que se extiende hacia caudal del animal corresponde a la médula espinal. Por lo tanto, esos elementos conforman el sistema nervioso central, mientras que todos esos pequeños para conectarse tanto a los receptores como a los efectores corresponden a los distintos elementos del sistema nervioso periférico que vamos a ver más adelante.
Entrando un poquito en detalle y para que empecemos a ver un poquito de la anatomía de estos órganos, vamos a observar que el encéfalo tiene tres grandes elementos que lo conforman. Habíamos dicho que estaba conformado por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco encefálico. En estos esquemas que observamos acá, el cerebro está representado por la estructura de color celeste, que es simétrica hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, con dos elementos que se denominan hemisferios cerebrales. Hacia caudal y de color verde más oscuro pueden observar otra estructura que es el cerebelo. Mientras que si observan en la imagen de abajo a la izquierda de color verde clarito y en general opacada su observación por el cerebro y el cerebelo, se ve el tronco encefálico. De color marrón hacia caudal pueden observar la continuación del tronco encefálico, que es la médula espinal. Vamos a tratar de llevar estas imágenes a algo un poco más real, en donde observamos esta imagen del sistema nervioso central de un canino, en donde las dos estructuras simétricas, separadas por una línea media longitudinal cerebrales, hacia caudal de los dos hemisferios cerebrales, una estructura un poco más pequeña, que es el cerebelo, y hacia ventral y caudal, la extensión de esa estructura que va hacia la derecha conforma la médula espinal. Como les había contado antes, el tronco encefálico desde esta perspectiva no se ve, ya que se encuentra cubierto por los hemisferios cerebrales y por el cerebelo. Habíamos hablado que estos elementos conformaban el sistema nervioso central y entonces vamos a empezar a observar una disección en donde se ha retirado la mitad del cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y se pueden observar cómo se proyectan desde el tronco encefálico esas estructuras con forma de cable que hacia distintas partes de la cabeza que están observando son nervios, y esos nervios, por originarse del cráneo, se denominan nervios craneanos o pares craneanos. El estudio de los pares craneanos requiere un conocimiento anatómico muy particular que se va a estudiar a lo largo de anatomía 1 y a lo largo de anatomía 2. Por lo tanto, no voy a entrar en detalle ahora de cómo están conformados, pero sí es importante entender que los pares craneanos se originan de las estructuras alojadas dentro del cráneo y por lo tanto se originan del encéfalo. Lo que sí es muy importante que ustedes reconozcan, porque tanto los alumnos que cursen anatomía 1 como los alumnos que cursen anatomía 2 van a utilizar, es cómo es la conformación de un nervio espinal. Si pasan a la siguiente diapositiva, van a poder observar la forma de un nervio espinal típico. Vamos a ir avanzando lentamente. Como su nombre lo indica, los nervios espinales son aquellos que se originan de la médula espinal. La médula espinal, habíamos dicho que está alojada en algún momento, abandonar ese canal vertebral para ir a buscar el receptor o el efector a donde lleven o traigan la información. En la búsqueda de abordar a la médula espinal, los nervios espinales tienen una conformación que se respeta a lo largo de toda la médula espinal y en todas las especies de animales que nosotros vemos en anatomía veterinaria. Esa conformación es característica y está representado por distintos elementos que conforman el nervio espinal. Podemos observar entonces elementos que conforman el nervio espinal. Podemos observar entonces en el centro de la imagen la médula espinal y cómo en su interior aparece la sustancia gris de la médula espinal. Esa sustancia gris rodeada por sustancia blanca, que conforma la sustancia gris rodeada por sustancia blanca, que conforma la sustancia blanca de la médula espinal. Ahora, si prestan atención, por dorsal
y por ventral de la médula espinal están llegando y saliendo de la misma unos elementos nerviosos. Es que el elemento que abandona la médula espinal por ventral recibe el nombre de raíz ventral. Esas raíces pueden estar formadas a su vez por distintas raicillas, que son pequeñas divisiones de la raíz, pero lo importante de entender en este caso es que la raíz dorsal contiene sensitivos del sistema nervioso que están llevando información desde los receptores hacia la médula espinal o el procesador, mientras que la raíz ventral contiene a los axones de las neuronas motoras que se están dirigiendo desde el procesador en la médula espinal, haciendo desde el procesador en la médula espinal hacia el efector fuera de la médula espinal y por lo tanto en la periferia. Y por lo tanto, la raíz dorsal contiene en su interior componentes sensitivos, mientras que la raíz ventral contiene en su interior únicamente elementos. Tanto la raíz dorsal como la raíz ventral en un momento se juntan y forman lo que se denomina tronco del nervio espinal. Por lo tanto, esa estructura que se denomina tronco del nervio espinal contiene a la unión de los elementos sensitivos y de los elementos motores. Un detalle anatómico es que la raíz dorsal contiene un elemento que se denomina ganglio de la raíz dorsal. En ese ganglio de la raíz dorsal se ubican los cuerpos de las neuronas sensitivas que habíamos visto en el esquema original, que eran las neuronas pseudomonopolares. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a tratar de completar los elementos que conforman a esa médula espinal y al nervio espinal típico. En este caso, habíamos visto que raíces dorsales y emergiendo de la médula espinal por ventral encontramos las raíces ventrales y que ambas se juntaban en una estructura que se denomina tronco del nervio espinal. Si pueden observar, desde el tronco hacia el lateral de la médula espinal, ya saliendo del canal vertebral, vuelven a emerger dos formaciones que se parecen a un cordón. En este caso, esas dos estructuras, en vez de llamarse raíces, se denominan ramas. Y hay dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Lo que es fundamental de entender es que como esas ramas se originan del tronco, las ramas contienen elementos mixtos, es decir, contienen tanto elementos motores como elementos sensitivos. Vamos a tratar de ponerle nombre a los elementos que sea una raíz dorsal que tenía únicamente las proyecciones de las neuronas sensitivas que traían información desde la periferia para llevarla hacia la médula espinal. Desde la médula espinal emergía la raíz ventral que contenía únicamente a los desde la médula espinal hacia el efector. Esos dos elementos se juntaban en el tronco del nervio espinal y a partir del tronco se originaba una rama dorsal y una rama ventral. Tanto la rama dorsal como la rama ventral son elementos que contengan un solo componente funcional, sino que los dos son mixtos y contienen tanto elementos sensitivos como elementos motores. Por último, no dejemos de olvidar que en el nervio espinal aparece el ganglio, que se denomina ganglio de la raíz dorsal y que contiene el cuerpo de la primer neurona sensitiva, que es uno de los pocos elementos que contiene cuerpos neuronales que se encuentran en el exterior del sistema nervioso central. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a observar un esquema completo de vuelta de un nervio espinal con la raíz dorsal pintada de color rojo, la raíz ventral pintada de color violeta, el tronco del nervio pintado de color azul,
la raíz dorsal pintada de color verde clarito y la raíz ventral pintada de color verde oscuro. Le agregué a esta imagen la presencia de una parte del sistema nervioso de la rama ventral del nervio espinal que corresponde al sistema nervioso autónomo y que vamos a ver oportunamente cuando avancemos en la materia. Si pasan a la siguiente diapositiva, podemos observar una disección de la columna vertebral de un canino en la región de las vértebras lumbares, una vertebral de un canino en la región de las vértebras lumbares, y lo que observan ahí es la médula espinal con sus distintas prolongaciones que van emergiendo. Si se acercan a la imagen, van a ver que las proyecciones que salen de la médula espinal contienen en su interior raíz dorsal y otra que es la raíz ventral. La raíz dorsal caracterizada por la presencia del ganglio de la raíz dorsal. Esas dos raíces, si observan continuándose hacia caudal en la imagen, se juntan y forman lo que se denomina tronco del nervio espinal, que es la rama dorsal, y a la musculatura hipoaxial la rama ventral. Por último, una pequeña diferencia que van a encontrar a lo largo del estudio del sistema nervioso periférico, que es que el sistema nervioso periférico de la vida de relación o somático, desde el sistema nervioso central de relación o somático, desde el sistema nervioso central hasta el efector, tiene una única neurona motora. Por lo tanto, el axón que abandona la médula espinal es el mismo que llega al efector, mientras que a lo largo del sistema nervioso autónomo, van a observar que se interpone una sinapsis entre la neurona que está en el sistema nervioso central y la neurona que llega al efector. Por lo tanto, este tipo de arquitectura del sistema nervioso, en donde existe una sinapsis entre la neurona del sistema nervioso central y la que llega al efector, obliga a que en el medio aparezca una nueva estructura anatómica que contiene a los cuerpos neuronales de esa segunda neurona y que conforma el sistema nervioso. Esos ganglios periféricos los vamos a estudiar sobre todo en anatomía 2 en relación a las grandes cavidades del cuerpo. Por lo tanto, el objetivo de esta última diapositiva es que ustedes comprendan la diferencia en cómo se organizan los nervios del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Uno tiene un único axón a lo largo de todo su recorrido, mientras que otros, que son los del sistema nervioso autónomo, en general tienen dos axones porque en el medio se interpone una sinapsis. Y donde ocurre esa sinapsis siempre aparece un ganglio. Por lo tanto, los nervios del sistema nervioso autónomo se caracterizan porque a lo largo de su recorrido, en general, tienen la presencia de un ganglio nervioso. Espero que les haya quedado clara la presentación y que les haya sido útil. Cualquier duda, nos están encantados de haber estado con ustedes. Gracias, hasta luego.